Que Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor sea con nosotros el día de hoy. Leímos el Evangelio según San Juan y leímos el capítulo 20 y el versículo 21 y 22. Amén. La verdad que el contexto del pasaje que leímos está enmarcado dentro del encuentro que Jesús fue teniendo con los suyos posterior a la resurrección. Jesús murió, pero nosotros creemos que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿No es cierto? Porque la Biblia dice que si no hay resurrección, entonces nuestra fe es vana, no sirve para nada. Nuestra fe es valiosa desde el hecho de que nosotros creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él tuvo varios encuentros con sus discípulos hasta el momento de la ascensión. ¿Qué es lo que es la ascensión? Cuando Jesús es traspuesto de la tierra a la eternidad, bendito sea el nombre de Dios, en presencia de 500 testigos que recibieron el testimonio concreto, real, vieron a Jesús irse en las nubes. Que el Señor nos bendiga. Sin embargo, el párrafo que nosotros leímos no está en el resto de los otros evangelios, no está en Mateo, en Marcos ni en Lucas, solo está en Juan. Juan es el único que nos cuenta esta frase que el Señor expresó. Y lo más probable es que Juan lo haya escrito, narrado, porque haya sido un encuentro muy íntimo. Juan nos dice cosas que habitualmente los otros evangelios no nos dicen. Por ejemplo, la narración de la mujer samaritana, esa conversación íntima que Jesús tiene, solo la cuenta Juan, no la cuentan los otros evangelios. Cuando Jesús habló con Nicodemo a muy altas horas de la noche, esa narración no la cuenta nadie más, la cuenta solo Juan, no la cuenta ni Mateo, ni Marco, ni Lucas. ¿Y por qué? Porque Juan era uno de los discípulos. Pero no solo eso, sino que él también se denomina como el discípulo amado. Jesús tenía un encuentro con todos sus discípulos, pero habían 3 que eran los más cercanos, que eran del círculo íntimo de Jesús, los que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración, los que vieron a Jesús llorar en el Getsemaní, los que estuvieron de una u otra manera en momentos muy íntimos con el Señor. Y lo más probable es que este encuentro que Jesús tiene con algunos discípulos posterior de la resurrección sea también enmarcado dentro de esos encuentros íntimos que el Maestro tiene y que solo Juan cuenta. Que el Señor nos bendiga. La Biblia nos dice que los discípulos dice la Biblia que Pedro cuando lo negó arrancó y los discípulos se escondieron, tuvieron miedo, tuvieron temor. Porque su maestro estaba siendo crucificado, había sido avergonzado, había muerto en la cruz. Y dice la Biblia que Jesús muy tarde en la noche del primer día de la semana irrumpe el hogar donde están los discípulos. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Él se le aparece, le dice: paz sea a vosotros. Los primeros que vieron a Jesús resucitado no fueron los discípulos. ¿Quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado? Las mujeres. A propósito del 8 de marzo que se celebró el Día de la Mujer. Sin las mujeres no tendríamos el testimonio de la resurrección. Son ellas las primeras que van a testimoniar que Jesús había resucitado. Los ángeles le dan las buenas nuevas a las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, una de ellas quiso tocar al Maestro y el Maestro no dejó que se le acercara porque Él aún no había sido glorificado. Y después de ese encuentro con las mujeres, Jesús irrumpe este hogar donde están los discípulos. Lo más probable es que los discípulos hayan estado atemorizados, llenos del terror de lo que significaba encontrarse con su maestro crucificado, muerto y humillado. Pero cuando Jesús aparece, bendito sea el Señor, lo primero que Él les dice: paz a vosotros.
porque era un momento de gloria. Los discípulos en el momento no entendieron lo que estaban viviendo, pero estaban enfrentándose a la gloria más grande que el ser humano podía conocer en la tierra. Era encontrarse con el Cristo, no el crucificado, no el humillado, sino con el Cristo victorioso, cual muerte no pudo detener, sino que la muerte se vio derrotada por la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué seguimos luchando? ¿Por qué seguimos creyendo? ¿Por qué seguimos predicando cuando a veces tenemos más razones para no hacerlo? Porque nosotros creemos que si el Señor levantó a Jesús de entre los muertos, Él tiene poder, Él tiene autoridad frente a los problemas, frente a las enfermedades, frente a las dificultades. Si la muerte no pudo detener a Jesús, un problema no te va a detener, hermano. Una angustia no te tiene que detener. Una enfermedad no te tiene que detener. Porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está aquí, está aquí, está aquí, está aquí para levantar. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu que da vida está aquí. Yo no sé cuántos creen de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, cuando Jesús se encuentra con ellos, les reafirma su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar. ¿Conoce la frase? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión del Maestro. Él vino a buscar, a salvar, Él vino a perdonar. Y cuando Jesús irrumpe en el escenario con ellos, con los discípulos, les declara la paz sea a vosotros. Pero les pasa, como se dice, el legado a ellos. Como el Padre me envió a mí, también os envío a vosotros. Así como el Padre había sido, como el Hijo había sido enviado por el Padre, el Hijo hoy enviaba a sus discípulos. Y los discípulos, así también toda la iglesia, todos los que iban a ser discípulos, donde se encontraba usted y me encontraba yo también. Bendito sea el Señor. Y el verso 22 dice otra cosa. Dice el verso: y habiendo dicho esto, Él hace una acción. ¿Cuál es la acción que hace? ¿Qué es lo que hizo? Sopló. ¿Y qué les dice cuando sopla? Recibid el Espíritu Santo. Y aunque los discípulos, porque este no es el Pentecostés, aquí los discípulos literalmente no recibieron el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu lo tenían que recibir solo cuando Jesús ascendiera. Él mismo ya lo había dicho en los capítulos anteriores. Es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre enviará otro consolador. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa esta acción? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando uno mira la Biblia en su conjunto, en su generalidad, y le voy a pedir a mi hermana Araceli que me ayude a buscar algunos versículos, uno se da cuenta que hay una implicancia profunda en el hecho de que Jesús haya soplado para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos el soplo de Dios, ¿qué significa que Jesús haya soplado? El soplo de Dios, el aliento de Dios. ¿Qué implica? Bíblicamente tiene dos connotaciones. En primer lugar, o quizá en segundo lugar, tiene una connotación de juicio. Cuando el soplo de Dios venía en algún sentido para traer una reprensión, un juicio. Mire, el Salmo 18, verso 15, y si usted tiene Biblia y me quiere acompañar, gloria al Señor. Dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, y por el soplo del aliento de tu nariz. Este es un salmo que viene de una narrativa de Segunda de Samuel, donde el salmista David, este es un salmo davídico, el salmista David está diciendo lo que sucede a la reprensión del Señor. Él dice: la reprensión del Señor, los abismos de las aguas se abren, los cimientos quedan al descubierto. A tu reprensión, Señor, es cosa que tú soples y el juicio de Dios va a arrasar con todo. Eso es lo que dice el Salmo 18, verso 15. Mire, el libro de Job,
en el capítulo 4, verso 9, mire la percepción que tenía uno de los amigos consejeros de Job. Job 4:9. Dice, mientras lo encontramos, dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Cuando el aliento de Dios viene, dice el amigo de Job, perecen. Todos los hombres perecen. Y no solo eso, sino que al soplo de Dios la ira viene y consume al ser humano, a la humanidad. Isaías capítulo 40, versículo 7, este versículo parece que es más conocido para nosotros. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Isaías le tocó profetizar en tiempos duros de Israel, en tiempos de rebeldía. Y mire, aunque el capítulo 40 empieza el Señor a hablar acerca de la restauración, empieza a hablar acerca de la esperanza del Mesías que tenía Israel. Pero mire lo que dice, la hierba se seca, el flor se marchita, el viento de Jehová sopla. Cuando el soplo de Jehová viene, dice Isaías, hay juicio, hay ira. Está la mano del Señor poniéndose sobre ellos. Ageo, capítulo 1, el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 9. Dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa. Habacuc dice, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Se acuerda el profeta Ageo? Los que han leído esta historia, en la reprensión del Señor, porque el Señor veía que Dios los había traído de vuelta a la tierra donde habían estado exiliados, los saca del cautiverio, los vuelve a su tierra y cada uno está preocupado de edificar sus casas, de edificar sus muros, y han olvidado la casa del Señor, han olvidado la casa de Jehová. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ustedes están buscando y están encontrando poco, están encerrando en casa, pero va a venir el soplo de Jehová y va a arrasar con toda su seguridad. Va a venir el soplo de Jehová y todo lo que ustedes guardan va a terminar disperso. ¿Por qué? Porque han atendido su casa y han abandonado la casa de Jehová. No sé si se da cuenta solo con estos versículos cómo en la concepción hebrea del Antiguo Testamento el soplo de Dios, el aliento de Dios era algo de juicio. Cuando los profetas decían viene el soplo de Jehová, la gente tenía que tiritar, la gente tenía que tener miedo porque era el juicio de Dios que venía sobre ellos. Sin embargo, el soplo de Dios también tenía otra simbología en el libro de Génesis particularmente. Cuando uno lee el libro de Génesis, en el primer capítulo, ¿qué nos narra? La creación. ¿Qué nos narra? Pero el libro de Génesis tiene dos narraciones de la creación. El capítulo 1 nos narra cómo Dios creó y el capítulo 2 nos vuelve a hacer la misma narración. Y mire, Génesis capítulo 2, verso 7, por favor, mi hermana. En el capítulo 1 del libro de Génesis, el Señor habla acerca de la creación. Dice nomás, hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, imagen de Dios fue creado el hombre. Pero no nos dice cómo fue que Dios creó al ser humano. Génesis capítulo 1 solo nos cuenta, el hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza. Pero el capítulo 2, donde se vuelve a repetir la narración, nos dice cómo el hombre fue formado. Génesis 2:7 dice, entonces Dios, ¿qué es lo que hizo? Formó al hombre. ¿Qué somos nosotros? Somos polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que hizo? Sopló en... ¿Y qué significó el soplo en su nariz? Aliento de vida. Aquí el soplo de Dios en la creación no es juicio. El soplo de Dios en la creación no es condena. El soplo de Dios en la creación, ¿qué es lo que es? Es vida. Diga conmigo, es vida. ¿Qué es lo que es? Es vida. Job, capítulo 33, verso 4, parece que se reafirma con mayor fuerza esta verdad del soplo de Dios.
el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Por qué Génesis 1 nos muestra que el hombre fue creado y Génesis 2 nos muestra cómo fue creado? Porque la lógica espiritual es esta. Una cosa es la creación y otra cosa es la vida. Dios creó, pero cuando creó no dio vida de inmediato. Tuvo que soplar aliento en sus narices para que esa creación se transformara en vida. Que el Señor nos bendiga. Génesis nos dice que Él lo creó, pero con su aliento le dio vida. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento vieron al hombre elevarse en su soberbia. Vieron al pueblo de Israel alejarse del Señor. Por eso habían entendido ellos que el soplo que en un momento les dio vida, hoy les iba a traer condena, juicio. Pero el sentido primario del soplo de Dios es que la gente tuviera vida. Nunca el Señor, porque a veces nosotros nos cuesta entender esto, pero creemos o ligamos a Dios tanto a la condena que creemos que Dios lo único que está esperando es condenar a la humanidad. Y el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. No es lo primario de Dios. Dios no tiene en la mente, Dios no está esperando que tú caigas para condenarte. El soplo de Dios viene sobre nosotros para darnos vida, para darnos esperanza. Gloria sea su nombre para siempre. Él es esperanza. El soplo de Dios es la acción de Dios, pero es la acción de Dios para bendecirnos. ¿Qué es lo que hace que ese soplo que trae vida se transforme en juicio? Son las actitudes del ser humano. Es el hombre alejándose del Señor. Es el hombre apartándose de Dios. Es el hombre queriendo alcanzar, vivir la vida lejos de Él. Pero el hombre cerca de Dios puede recibir el aliento que da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, note y tenga por favor ahí en su retina lo que le expliqué de Génesis capítulo 1. En una cosa es la creación, otra cosa es que Dios dé vida. Una cosa es que en lo que Dios crea, otra cosa es que eso que Él crea tenga vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que hace el Señor. Les da una misión a los discípulos. Pasa a vosotros, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y podríamos decirlo que eso es Génesis 1. Eso es la creación. Tomar a discípulos derrumbados, derribados. Tomar discípulos que estaban angustiados, que estaban totalmente fracasados, y los vuelve a crear. Como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Eso es volver a pararlo, eso es creación. Eso es Génesis capítulo 1, pero el versículo 22 es Génesis capítulo 2. Es ponerse sobre ellos y darles aliento de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Les dice, como el Padre me envió, yo os envío, y sopla y le dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la vida de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es la vida de Cristo dentro de nosotros. Usted puede tener una nueva creación, puede tener testimonio del Evangelio, pero si no tiene el Espíritu, no hay vida, no hay esperanza. Vive un evangelio muerto, pero usted está aquí para que el soplo de Dios esta noche le llene de vida, le llene de esperanza. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Necesitamos la vida que da Dios. Tenemos una tarea que realizar. Pero los hermanos quizás más longevos me van a entender esto. Usted puede tener una responsabilidad, pero si no tenemos la fuerza, el vigor, la vitalidad, ¿cómo la vamos a cumplir? Necesitamos vida, ¿no? ¿Aló? Necesitamos vida. Imagínense, póngase un momento en los zapatos del Señor Jesús. Ahora viene el momento de concretar su mensaje, de entregar la misión a la iglesia. La iglesia tenía que continuar con lo que Él había comenzado. Él comenzó un mensaje, Él formó un mensaje, Él entregó un mensaje.
Luego lo concretó en la cruz del Calvario. Todo lo que él había dicho en la cruz del Calvario se concreta. Ahora llega el momento de ascender, y en eso que asciende llega el momento de comisionar a los discípulos. Jesús sabía que venía una tarea dura. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca escondió el mensaje de la cruz a los discípulos. Bendito sea el nombre de Dios. Él mismo dijo, vendrá el día, vendrá el tiempo. Cuando uno lee, por ejemplo, Mateo capítulo 24, Jesús está anunciando lo que va a venir al fin del mundo, pero está mirando a los judíos y le está diciendo lo que se les va a venir. La famosa abominación desoladora de la cual había profetizado el profeta Daniel. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús dijo, mire, si conmigo que soy el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con vosotros? Jesús jamás de los jamás se ocultó la cruz. Jesús sabía que en el evangelio iban a haber dificultades. Jesús sabía que los discípulos lo iban a perseguir. Jesús sabía que la persecución que iba a venir iba a ser durísima. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabe lo que entendió Jesús, lo que nos cuesta entender, que en el evangelio no es con nuestras fuerzas, hermano, que en el evangelio no es con nuestro ímpetu, que en el evangelio no servimos a Dios con el ánimo que algún día podemos tener. En el evangelio servimos con la vida que viene de Él, con el espíritu que viene de Él. Por eso Pablo jamás de los jamases se atribuyó gloria. Él dijo, yo tengo muchos motivos de que gloriarme, pero no me glorío en nada. Yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el mayor fracaso que tenemos los cristianos es tratar de ser hijos del Señor sin la vida de su Hijo en nosotros. Queremos ser cristianos sin la luz de Cristo dentro de nosotros. Eso es un fracaso, hermano. Usted está destinado a tener un evangelio muerto, un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin vida, un evangelio absolutamente moralista. Lo que genera la novedad de vida es que el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, Él viva, Él reine, Él more, Él provoque vida dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Mire, se lo grafico con la vida del apóstol Pablo. Él vivió al lado de Jesús. Él fue testigo de muchos milagros que Jesús realizó. Él tuvo momentos especiales con el Maestro, tan especiales que Jesús en algún momento llega a declarar que la confesión de Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia. ¿Se acuerda cuando ahí en Mateo capítulo 16, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú has confesado no te lo declaró carne ni sangre, sino que te lo declaró mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Promesa del Señor. Sin embargo, Pedro, a pesar de haber confesado, haber reconocido a Jesús, él tenía un ímpetu, él tenía un carácter que le jugaba una mala pasada. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto así que se atrevió en el día de la cena del Señor prometerle lealtad absoluta al Maestro. Y el Maestro lo conocía, porque ¿cuántos creen que Él nos conoce? Mucho más quizás de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y cuando el Señor vio que Pedro estaba prometiendo lealtad, le dijo, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, ya me habrás. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque una cosa es la creación y otra cosa es el soplo de Dios. Una cosa es sentarnos en Génesis 1 y saber que Dios nos creó. Otra cosa es Génesis 2, donde el aliento de Dios entra en nuestras narices. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Pedro lo negó, se cumplió. Y no solo lo negó, sino que además arrancó. Pedro se aisló, porque eso hace el ímpetu humano. Cuando usted algo celestial, espiritual, le quiere meter ímpetu del hombre, ímpetu humano, está destinado a terminar como Pedro, fracasado, frustrado y derrotado. Que el Señor nos bendiga.
¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Pedro había creído, sí, había creído. Pedro estuvo en todos los sermones, en todas las predicaciones, en todas las profecías que Jesús había dado. Pero Pedro no había recibido vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro no había recibido esa vida que transforma el ímpetu en fortaleza espiritual. El Señor tomó polvo de la tierra y lo hizo parecer cuerpo, pero no era nada y no servía para nada hasta que tuvo aliento de vida dentro de él. Solo cuando vino el soplo de Dios, eso que era cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, era vida. ¿Se acuerda el profeta Ezequiel? Cuando el Señor lo llevó al valle de los huesos secos, habla, profetiza, dile a estos huesos que vivirán. Los huesos se formaron, se pusieron en pie, pero eran cuerpo, no tenían. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el profeta? Pedir que el Espíritu de Dios soplara sobre ellos. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre esos huesos, entonces esos huesos se transformaron en un ejército de gente con vida. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo, hermano, podemos venir a la iglesia, podemos tener convicciones cristianas, podemos tener certeza, pero si el Espíritu no está en nosotros, somos un címbalo que retiñe. Bendito sea el nombre de Dios. Hay mucha gente que habla y allá afuera habla mucho de Dios y nos tratan hasta de enseñar a nosotros, nos tratan de decir cosas de Dios. Aún dentro de la iglesia hay gente que lleva años y años y ha escuchado prédicas, mensajes, pero no tienen vida porque están pegados en Génesis 1. Dios los creó, parecen cristianos, hablan como cristianos, pero la vida de Dios, la vida del Espíritu, hermano, la vida que nace solo en la intimidad con el Señor, no está ahí, hermano, no está presente. Usted vino a escuchar esta palabra esta noche. Aquí está el soplo de Dios para reactivar a cristianos, para reactivar a hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Usted y yo necesitamos el soplo del Espíritu Santo, porque un soplo del Espíritu Santo nos cambia, el soplo del Espíritu Santo nos transforma. Cuando Jesús resucitó, se enfrentó a los discípulos. Usted conoce esa historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Hubo incredulidad. Mire, el Señor les da la misión, sopla sobre ellos el Espíritu. Más encima les da autoridad. A quienes ustedes perdonen pecados les serán perdonados. Y a quienes les retengan los pecados no les serán perdonados. Y Tomás se paró ahí y dijo, no, Él no es el Señor, Él es un fantasma. Si no viera sus manos, si no viera sus pies. Y qué glorioso cuando Jesús muestra sus manos y sus pies. Y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y cerca tu mano y mételo en mi costado y no sea incrédulo sino creyente. Cuando Tomás se encontró con la revelación del Cristo resucitado, su incredulidad se transformó en humillación. Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo, porque creíste, porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que sin ver creyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, posterior a eso, manda a llamar a todos sus discípulos. Pero Jesús sabía que Pedro estaba aislado, porque Pedro había sido un traidor. Pedro había sido el hermano que todos en la iglesia lo acusan por pecador. Los discípulos estaban unidos, llenos de miedo, escondidos, pero Pedro estaba aislado. Y la narración nos dice que cuando manda a buscar a los discípulos, les dice, traigan a los discípulos y a Pedro. Qué glorioso es el Señor Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor les da nuevas oportunidades, hermano? Cuando Pedro se encuentra con el maestro, lo más probable, no sé, la Biblia no es detallista en narrarnos, pero lo más probable que fue un encuentro de gloria. Imagínense, hermano, negar a alguien, traicionarlo, y que el traicionado, el ofendido, ¿cómo somos nosotros? Yo no voy a pedir perdón, yo no fui el que ofendí, yo no fui el que fallé. Pero qué glorioso es el Señor, hermano. Porque el Señor fue donde Pedro, restauró a Pedro. Y mire,
lo más probable es que Pedro ahora sí quería ir a contar. Porque ahora no solo había escuchado el mensaje, no solo había oído el mensaje, no solo había visto milagro, ahora había visto a Cristo resucitado. Pero Jesús se da cuenta que todavía está en Génesis 1, fue creado nomás. Y les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre se cumpla sobre vosotros. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Recibiréis poder. Y ahí recién me podréis ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando, hermano? Un soplo de Dios hizo que el cobarde Pedro, que el atorrante Pedro, el soberbio Pedro, terminara tan humillado delante del Señor, que aquel tipo que lo negó en sus narices, que arrancó, que huyó, después que el Espíritu Santo sopló sobre Pentecostés, no tuviera ningún clase de temor ni miedo de decir: varones israelitas, estos no están borrachos ni están ebrios, sino que aquí se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decir que el Espíritu, que aquel que levantó a quien vosotros mataste y crucificaste, por ese Espíritu ellos están así. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo que Pedro fuera transformado de tal manera de ser un cobarde que arranca a ser una persona tan importante para la iglesia primitiva, que estuvo dispuesto a ser un mártir de la causa? Un soplo de Dios, porque el soplo de Dios que está aquí en Juan capítulo 20 se cumplió en Hechos capítulo 2, porque la Biblia dice que 500 vieron a Jesús ascender al cielo, pero solo 120 se quedaron en el aposento alto. Cuando llegó ese día de Pentecostés, el libro de Lucas, el autor del libro de Hechos, ¿sabe cómo él dice? Él dice que sobre ese segundo piso de esa casa donde estaban esos 120 se escuchaba un viento recio, pero nosotros sabemos que era el soplo de Dios de Génesis capítulo 2, que aquellos que recibieron el testimonio ahora estaban recibiendo la vida de Cristo, la vida de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánta gente, hermano, está ahí pegada en Génesis capítulo 1. Yo sé lo que van a cantar, yo sé lo que van a orar, pero no tienes vida, hermano. Tú necesitas la vida de Dios, la vida transformadora. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué puedo decir para terminar? Anhela, hermano querido, el soplo de Dios. Anhela el soplo de Dios para tu casa. Anhela el soplo de Dios para tus hijos. Anhela la presencia del Espíritu Santo. Anhela ser lleno del Espíritu Santo. No te vayas de este lugar cada vez que tú vengas a la iglesia, ya sea el martes San Martín, el jueves aquí, ya sea la conexión de Zoom. No te quedes, busca ser lleno del Señor. Busca, no te conformes. No te conformes con llorar, no te conformes con reír. Dios tiene más, es lleno. La promesa del Señor es ser lleno, lleno, que no haya más espacio, que reabunde. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la promesa del Señor, ser lleno del Espíritu Santo. Recibamos el Espíritu Santo esta noche. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes son malos, y este es el secreto para ser lleno del Espíritu, porque Jesús le dijo: si ustedes son malos, pero saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuántos saben dar buenas cosas a sus hijos? Jesús dijo: y eso que son malos hacen ese tipo de cosas. Dice: ¿cuánto más? Es el nivel de comparación. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo a quien se lo pida. Si vosotros no le das una piedra a tu hijo que te pide pan, si vosotros no le das una langosta a tu hijo que te pide pescado, si vosotros siendo más malos dais buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Yo tengo la certeza y la convicción en mi corazón que un soplo del Espíritu Santo puede transformar. Le puse un solo ejemplo. Podría predicar todo el año de personas que cuando reciben su Pentecostés son transformados, son cambiados, sus vidas son glorificadas. Porque le voy a decir algo, creer y saber que es la verdad no te va a alcanzar, hermano. Saber que el Evangelio es verdad no te alcanza. Tú necesitas vida de Dios. Aló, están aquí. Tú necesitas vida de Dios. Es que lo recibí hace mucho tiempo. La Biblia nos enseña este concepto. Un bautismo, pero muchas llenuras. Muchas llenuras, muchas llenuras, muchas llenuras. La Biblia dice que Jesucristo está lleno, no escaso, no por parte, está lleno de gracia y de verdad. Y el libro de Juan capítulo 1 dice que Jesús es gracia sobre gracia. Es gracia sobre gracia. O sea, Él derrama su gracia, pero está dispuesto a seguir derramando más gracia. Porque sobre esa gracia está dispuesto a derramar más gracia y más gracia y más gracia. Para que no tengamos escasez, sino que abundemos en lo espiritual. Hermanos queridos, hermanos amados en el Señor, muchas de nuestras luchas el Señor las permite para que entendamos que si somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, el Señor está esperando que tú pidas, que tú ruegues, que tú supliques. Bendito sea el nombre del Señor. Que tú le digas: Dios, lléname, sopla, sopla, sopla. He hablado con mi hijo, he hablado con mi señora, he tratado de hacer las cosas. Es que con ímpetu no se puede, con palabras no se puede. Solo cuando el viento recio de Dios, cuando el viento recio de Dios sopla, es que el Pedro traidor se transforma en el Pedro predicador, lleno del Espíritu. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, llénanos de tu Espíritu? El año pasado le he dicho: Señor, momentos duros, difíciles. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pareciera ser que, no sé si otra fe vive lo mismo nosotros, pero nosotros somos buenos para mirar al cielo y para reclamar. Y muchas veces, como dice el proverbio popular, reclamamos sobre la leche derramada, cuando en realidad nosotros tenemos, más que cualquiera, hermano, herramientas poderosas para acercarnos a Dios. Encontrarnos con el Maestro no fue suficiente para los discípulos. Jesús tuvo que soplar sobre ellos. ¿Conociste el Evangelio? ¿Conociste la verdad? ¿Estás en este lugar? ¿Qué necesitas? Que el soplo del Espíritu venga. ¿Y por qué? Porque somos débiles, porque fracasamos, porque nos derrotamos. El soplo de Dios, ese aliento de vida, es lo que nos va a mantener en el huerto, es lo que nos va a tener en la voluntad perfecta del Señor. ¿Qué le parece si esta predicación la terminamos orando y pidiéndole al Señor: Señor, sopla sobre nosotros? No los veo convencidos, hermano. Sopla sobre nosotros. ¿Cuántos necesitan decirle: Señor, un soplo de tu Espíritu? Un soplo de tu Espíritu. Hay gente que ha perdido a seres queridos. A mí me han dicho: pastor, si el Señor me permitiera que viniera mi mamá, me abrazara. Es que hay alguien que te va a llenar más que tu mamá que no está, más que tu papá que no está. Hay un soplo de Dios. Hay un soplo de Dios que puede venir y te puede llenar, te puede consolar. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, sopla? Ya no doy más, Señor, estoy desesperado. Estoy angustiado, estoy afligido. Necesito, Señor, venir delante de ti. Sopla, sopla, porque un soplo de Dios se lleva las tinieblas de tu casa. Un soplo de Dios se lleva las amarguras de tu casa. El soplo de Dios se lleva todo lo que te está atando. El soplo de Dios trae claridad sobre tu casa.
¿Cuántos le quieren venir a decir al Señor aquí en el altar, en el lugar de encuentro con el Señor? Le quieren venir a decir aquí de rodillita, le decimos al Señor: Señor, sopla sobre nosotros, Señor, sopla sobre nosotros, sopla. Espíritu Santo del Señor, estamos en angustia. Espíritu Santo del Señor, estamos en dificultades. Espíritu Santo del Señor, estamos, Señor, en momentos de confusión. Espíritu Santo de Dios, sopla, 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 Señor, sopla, sopla sobre tu casa, sopla, Señor, sobre nuestras vidas, sopla sobre tu iglesia, Señor, como un viento recio. Clame al Señor, hermano. Usted que ha pasado al altar, clame. Si somos malos y sabemos dar buenas dávidas, cuanto más, Señor, tú nos darás de tu Espíritu a quien lo pidamos. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo. Hazte sentir. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Espíritu Santo. Manifiéstate, Espíritu Santo. Manifiéstate. Irra la vasita, la vasalla. Sopla de Dios. Danos vida, Señor. Sácanos de ese, Padre Celestial, cristianismo estéril, de ese cristianismo sin vida, Señor, de ese cristianismo muerto. Llévanos a la vida de Dios, a la vida de tu Hijo, Señor, a la vida de Cristo. Irra la vasita, la basuya. Sopla, Señor, sobre mis hijos. Sopla, Señor, sobre mi esposa. Sopla sobre mis finanzas, Señor. Espíritu Santo, sopla, Señor. Sopla, sopla, Señor, sobre mi casa. Sopla sobre mi trabajo, Señor. Trae multiplicación. Oh, rila basita, la banda. Oh, chatarra la basata, la bachita. Y satarra la banda. Y chata la basita, la batutu, la banda. Uy, chatarra la basata, chaya. Inda sitarra la basaya. Uy, chatarra la basata, ya chanda. Oh, sotarra la basaya. Oh, chocho chasaya. Irra la basaya. Oh, la loanda sitarra la basaya. Sopla sobre el hospital, Señor. Sopla, Señor, sobre el lecho de la enfermedad. Sopla, Señor. Sopla donde está la angustia. Sopla, Señor, en la mente del depresivo, Señor. Sopla, Señor, en la vida, Señor, del hijo, de la hija que trae angustia al corazón del Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que el viento recio traiga conversión sobre mi casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te alaba mi alma, Señor. Te alaba mi alma, te alaba mi alma. Preséntale, hermano, tus dolores. Preséntale tus tristezas, tus angustias. Oh, ralabasita, la vasalla. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, glorifícate.